Como hemos visto a lo largo de los últimos tiempos, las mujeres han tenido mayor participación en la vida, tanto política como social, como empresarial de México, ¿no? Y en general del mundo. Podemos ver cómo las mujeres han ido incorporándose a diversos espacios y se han ido rompiendo ideas que se tenían acerca de las mujeres. Ideas que nos relegaban a determinados ámbitos o a ejercer determinadas funciones de acuerdo a la creencia de que nuestra biología así lo determinaba. Entonces, un aspecto muy importante antes de comenzar con esta exposición es hablar acerca de lo que es o se entiende por género. Entonces, esta idea del género la vamos a ver como ese conjunto de características psicológicas, sociales y culturales que han sido socialmente asignadas a las mujeres y a los hombres. Creencias, rasgos personales, actitudes, valores, conductas y actividades. Muchas veces escuchamos hablar acerca de que las mujeres son más honestas, los hombres son deshonestos, los hombres son más valientes, las mujeres son cobardes, los hombres no son sentimentales, las mujeres son sentimentales, los hombres o las mujeres son buenas para esto, ¿no? O para aquello. Determinado a qué? A nuestra biología. Es buena porque es mujer, es bueno porque es hombre. Y entonces, derivado de estas ideas y de esta creencia que se tiene acerca de las mujeres, es como pues, se nos relega a determinados espacios y se nos priva del ejercicio de determinados derechos. Entonces, bueno, esta idea del género la vemos diferente en todas las sociedades del mundo, mientras que para algunas sociedades las mujeres solo pueden ser recolectoras, para otras sociedades las mujeres pueden y son cazadoras, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta idea del género como una construcción social, pues nos indica cómo debemos comportarnos según nuestro sexo. A esto es a lo que le llamamos, o se le llama sistema sexo-género. Existe una lucha constante, un trabajo constante por erradicar estas creencias, por combatir estas ideologías, y entonces surge lo que es la llamada perspectiva de género. Esta perspectiva de género, que es una herramienta que nos va a permitir a nosotros buscar y mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no solo por su determinación biológica, sino por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos atendiendo a determinadas regiones geográficas, regiones culturales, ¿no? A nuestras propias comunidades o entornos personales. Y esto permite entonces entender que la vida de mujeres y de hombres puede modificarse en la medida en que no está naturalmente determinada. Y cuestiona además estos estereotipos con los que somos educadas y educados y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización entre los seres humanos. Entonces, rompemos con este paradigma de que biológicamente estamos predeterminados para actuar o para ser de determinada manera. Esta lucha y esta perspectiva por ir transversalizando la perspectiva de género nos lleva a pensar una igualdad de género. Una igualdad de género vista como un principio jurídico universal que hace alusión a la igualdad de derechos, de responsabilidades y de oportunidades de mujeres y hombres, niñas y niños. Entonces, el sexo con el que nosotros hayamos nacido nunca va a determinar los derechos, oportunidades o responsabilidades que se generen o que vayamos generando nosotros mismos. Y vamos a ir partiendo también, para poder llegar a esta igualdad de género, pues vamos a transitar por la equidad de género. Y esta equidad de género que alude a una cuestión de justicia, principalmente en lo que concierne a la distribución de los recursos y del poder social en la sociedad. Es decir, se refiere a la justicia en el tratamiento de hombres y mujeres según sus necesidades respectivas. Porque hombres y mujeres, por supuesto que somos diferentes, y al ser diferentes tenemos que atender las necesidades de una forma específica, pero estas diferencias que nosotros podemos tener no pueden traspolarse al ejercicio de los derechos, a la ocupación de determinados espacios públicos. No podemos hacer uso de estas diferencias en perjuicio de los derechos humanos de las personas. Bien. Vamos a hablar de esta responsabilidad que vamos a ir entendiendo poco a poco. Cuando hablamos de responsabilidad, nosotros hablamos de dar cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadosos al tomar decisiones o al realizar algo.
cuidar de sí mismos, pero también cuidar de los demás en respuesta a la confianza que las personas depositan en nosotros. Aunque a veces sea debatible, cuestionable, no nos creamos, ¿no? A veces decimos, es que no me lo creo, ¿no? Que la gente pueda confiar en ti. Siempre hay gente a nuestro alrededor que está confiando en nosotros. Porque cada persona, cada individuo dentro de la sociedad tiene una aportación inimaginable en la apertura y goce de derechos humanos, en el reconocimiento de actitudes, de aptitudes y de cualidades del resto del entorno de quienes nos rodean. Entonces, esta idea de responsabilidad, de soy responsable de mis actos, pero también soy responsable muchas veces de esa confianza que las demás depositan en mí. Esta responsabilidad es un valor y una práctica ética. Entonces, nosotros vamos viendo este aspecto y vamos viendo que las mujeres en esta lucha por el reconocimiento de sus derechos, por ganar espacios, pues se van haciendo responsables socialmente. La responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial la vamos a ver definida como una gestión responsable de los impactos generados por la empresa en los grupos de interés, en la comunidad y en el medio ambiente. Entonces decimos que este es un compromiso activo y voluntario de las empresas para conseguir mejoras en el desarrollo social y del medio ambiente. Entonces, esta responsabilidad social empresarial, pues aplica acciones de las empresas que van más allá de sus obligaciones jurídicas hacia la sociedad y hacia el medio ambiente. Entonces, esta responsabilidad es un rasgo de los más valorados actualmente en las empresas debido al incremento de retos sociales y ambientales. Por ejemplo, las mujeres en alta dirección tienen un papel, decimos, importante al mejorar las prácticas de responsabilidad social. ¿En qué aspectos? Pues bueno, las mujeres tienden, ¿no? En esta, y vuelvo a retomar, en esta lucha de los derechos humanos, del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, tiende a ser más responsable, más empática con las mujeres, entonces, y tiende a abrir camino, de una forma con conciencia, ¿no? Con visión, ¿hacia qué? Hacia que el camino quede abierto, a que así otras mujeres puedan transitar de la misma manera que ellas lo han hecho, o bien dejando espacios para que otras mujeres lo hagan de una forma probablemente más accesible que la forma en la que ellas accedieron a estos aspectos de puestos laborales, de goce de derechos, entre otros. Entonces, nosotros decimos que si la ley exige a una empresa un 50 y 50, por ejemplo, pues ya no estaríamos hablando de una responsabilidad social empresarial. ¿Por qué? Porque se trataría de una obligación y no de un aspecto voluntario. Hay algo muy importante que hay que considerar dentro de lo que es la responsabilidad social, y es que las personas que se suman a ser responsables socialmente, ya sea con la sociedad o con el ambiente, tiene que ser de propia voluntad. No porque una norma viene y te dice que para tu empresa, para obtener determinados beneficios fiscales, por ejemplo, debes de tener un 50 y 50 o que debes de dar mayor apertura al trabajo de mujeres, ya no estaríamos hablando de esa responsabilidad, sino de esa toma de conciencia, ¿no? Cuando dices, bueno, las mujeres están trabajando, las mujeres están luchando por espacios, yo de forma consciente, ¿no? Pues abro puertas, ahí sí estaríamos hablando de una responsabilidad social, no del cumplimiento de una ley, porque sabemos que el incumplimiento de una ley nos traería consigo una sanción. Y las personas que actúan atendiendo a la sanción que puede haber, no es una persona responsable socialmente. Claro que es una persona responsable jurídicamente, pero su impacto no es el mismo que se espera con aquellos que lo hacen de manera consciente y voluntaria. Bien. Tenemos aspectos o llamados pilares fundamentales cuando hablamos de la responsabilidad social, empresarial o corporativa. Y este enfoque se da respecto al capital humano. Es decir, se plantea que las empresas deban enfocarse en plantillas de personal equilibradas en razón de sexo, incorporando además otros factores de diversidad como es la edad, el origen étnico,
la opción u orientación sexual, entre otros aspectos. Nosotros podemos ver empresas en las que, por ejemplo, Pfizer, ¿no?, que contrata personas homosexuales, lesbianas, ¿no?, bajo las mismas condiciones laborales que el resto de su comunidad laboral. Entonces, bueno, vemos que aquí hay una responsabilidad. No solo voy a incorporar a mujeres, también voy a incorporar a mujeres lesbianas, a hombres homosexuales, voy a incorporar a mujeres indígenas, ¿no?, voy a incorporar a mujeres con discapacidad, porque esta es una forma de ser socialmente responsable. También hay que ver el aspecto del ambiente laboral. Estos ambientes laborales que también son parte de la responsabilidad social. Entonces, hablamos de ambientes responsables cuando decimos que es un ambiente que no es tóxico. Pero también hay que ser muy responsables y muy conscientes al poder expresar y al decir que también nosotros somos parte de ese ambiente, nosotros somos generadoras o generadores de ese ambiente laboral. No toda la culpa es del jefe, no toda la culpa es del compañero de al lado, ¿no?, si estamos en un ambiente tóxico. Entonces, aquí también hay que ser responsables. Y las empresas, ¿no?, las organizaciones empiezan a generar que estos ambientes sean los ambientes más propicios para el desarrollo de las personas. ¿Por qué? Porque bien sabe la empresa que una persona que se desarrolla en un ambiente en el que se siente a gusto va a dar mayores rendimientos. Entonces, ¿qué hace la empresa? Propicia aspectos laborales satisfactorios para el conjunto de personas que están laborando, para el capital humano que está en la empresa, y entonces empieza también a preocuparse más allá de. Por ejemplo, hay empresas que cuentan con áreas de psicología para sus trabajadoras y para sus trabajadores. Empresas que cuentan con áreas de ludoteca para las o los hijos de sus trabajadoras y trabajadores. Esto que propicia un ambiente laboral, ¿no?, en donde el trabajador y la trabajadora se sienta satisfecho y entonces pues vemos mayores y mejores resultados. Otro aspecto fundamental de la responsabilidad social es incorporar la perspectiva de género y la diversidad de género, ¿no?, donde vamos a dar mayores aperturas, ¿no?, vamos a tener mayores visiones, puntos de vista, diferentes perspectivas que harán que la empresa crezca socialmente. Bien. Y se toma conciencia de la discriminación laboral y la brecha salarial. ¿Por qué decimos que se toma conciencia? Porque se empieza a avanzar con la incorporación de las mujeres, con estos temas que son de suma importancia en la transversalización de los derechos humanos de las mujeres y de la perspectiva de género, se empieza a avanzar hacia una igualdad salarial. Es decir, se paga igual salario a hombres y a mujeres por trabajos de igual valor. Hemos escuchado en algunas otras pláticas a personas que dicen, bueno, oye, es que mi cheque llega igual al de mi compañera, aquí no hay discriminación, ¿no? O sea, tú crees que aquí no hay discriminación, pero a tu compañera no le llega el bono, aún y pese a que hicieron el mismo trabajo, ¿no?, laboraron el mismo número de horas, pero a ella no le llegó no le llegó un bono, ¿no?, porque el bono se asignó de forma discrecional, pero probablemente aquí todos saben que ella trabaja más que tú, ¿no?, pero tu cheque llega igual. Por ejemplo, se te autorizó un vehículo, tu tarjeta de gasolina, ahí es donde vamos a ver también esas brechas salariales. Vamos a ver también que se avanza hacia las garantías de igualdad, ¿no?, es decir, estas garantías de igualdad en condiciones para que hombres y mujeres puedan participar de manera efectiva en la promoción y en la formación de la misma empresa. Entonces vamos a ver empresas que trabajan de forma escalafonaria, ¿no? Es como que tu puntaje de escalafón, dirían por acá en gobierno, ¿no? Entonces, ahora sí que conforme a tus atributos profesionales, ¿no?, a ese reconocimiento, tú vas a poder ir ascendiendo. ¿Y cómo lo vamos a ver? Probablemente en gobierno lo vamos a ver a través del servicio profesional de carrera en algunas instancias, ¿no? Pero también en la sociedad, en el ámbito privado, vamos a encontrar esta participación de promoción que va a hacerse de forma efectiva a través del reconocimiento del trabajo y aportación que tienen las personas al trabajo. Y vamos a empezar a ver y a
combatir de cierta forma algunas barreras que se encuentran o con las que se encuentran las mujeres, como lo son el techo de cristal, el llamado techo de cemento, el suelo pegajoso, los laberintos, entre otros. El techo de cristal, que es un obstáculo con el que comúnmente se encuentran las mujeres, ¿no?, para el crecimiento y presencia en las diversas organizaciones, ya sea privadas o en el sector público, ¿no? Por lo que es necesario que las empresas y el sector público pues impulsen acciones que generen un cambio a favor de la igualdad de género. Normas no escritas, ¿no?, al interior de las organizaciones son lo que propicia que las mujeres detengan el acceso a puestos de alta dirección atribuibles al sistema. Entonces nos encontramos con estos llamados techos de cristal, ¿no? Pero también nos encontramos con los techos de cemento. Esto quiere decir que esto es el que se autoimponen las mujeres que deciden no querer promocionar a un puesto mejor por el alto coste personal y familiar que va a tener el nuevo puesto. Por ejemplo, en el techo de cristal nos vamos a encontrar con que sale la convocatoria para el puesto de director de área. Y ese puesto de director de área te pone como requisito ser hombre. Ahí nos encontramos con un obstáculo que es una norma que en este caso podemos decir, bueno, puede estar escrita, no escrita o escrita. Y vamos a decir, bueno, requerimos a un hombre. O bien, requisito, disponibilidad las 24 horas del día. Y nos encontramos con que la mayoría de las mujeres de una empresa pues tiene diversas responsabilidades, ya sean en cuestiones con hijos, con personas a las que cuidan, y entonces, pues por mucho que esta mujer quiera, va a decir, no, pues yo no tengo la disponibilidad de las 24 horas. Es una norma que no está escrita, pero está ahí sutilmente. Disponibilidad, las 24 horas del día. Disponibilidad de viajar. También decimos, bueno, estos llamados techos de cemento donde me autoimpongo, ¿no?, ese alto. ¿Por qué? Bueno, es que tiene un puesto mejor. No, éntrale porque tú tienes esas características que pide el puesto. Pues sí, ¿no? Pueden estar esas características, pero los altos costes personales, familiares, pues van a provocar que la mujer ya no ascienda a este puesto. Y entonces decimos, también nos vamos a encontrar, ¿no?, con esta cultura de dirección de programa de reuniones, tardes, reuniones imprevistas, viajes no previstos. Y entonces, por ejemplo, decimos que cuando se utilizan videoconferencias y se sigue valorando el presentismo, pues van a provocar que las mujeres tengan menor participación en esta vida empresarial. Nos vamos a encontrar también con el llamado suelo pegajoso, que está provocado por dobles, triples jornadas de trabajo, ¿no?, en donde las mujeres siguen siendo las principales responsables del trabajo doméstico, limpieza del hogar, elaborar la comida, el cuidado de las personas, no solo de los hijos, sino también de los adultos mayores o personas con discapacidad o enfermas, lo que implica que pues hay un piso que nos impide despegar, que nos impide avanzar y que está precisamente también pues con sus orígenes en la idea del género. Entonces, bueno, todo esto también las empresas están tratando de hacer que se elimine para que las mujeres tengan mayor participación en la vida empresarial, en la vida cooperativa, en la vida social, en la vida democrática y política, por ejemplo. Entonces, bien, vamos a nosotros también a percatarnos o a darnos cuenta de que existe una discriminación estadística. Y esta discriminación estadística se da cuando la persona que entrevista a una mujer para un empleo no solo valora su currículum, sino también valora que esta mujer puede tener hijos, y entonces el tener hijos va a traer bajas maternales, reducciones de jornada, ¿no?, y va a ir propiciando entonces. Vamos a ver también
que lo que trae consigo la oferta de una vacante a cambio de un salario menor, sin saber en realidad si quien tiene delante va a tener o no la misma disponibilidad que cualquier hombre. O cuando se necesite ascender a alguien a un puesto superior, se optará en mayor medida por un hombre que por una mujer, porque como todas las mujeres tienen hijos, pues no tienen la misma disponibilidad laboral que cualquier hombre. Y entonces empieza a penalizar la maternidad. Contra estos aspectos es que se está trabajando cuando hablamos de la responsabilidad social cooperativa o empresarial. Y entonces empieza esta idea de la inclusión de la responsabilidad social para cambiar estos impactos negativos. Y bien, vamos a ver que las cuestiones sociales relacionadas con la dimensión que es interna de la misma organización, pues va a tener cambios lentos, ¿no? Pero que además vamos a ver también que al ser pocos o al ser lentos también tienen un gran impacto, porque vamos a ver cuestiones de cambios en el medio ambiente o en la protección de los derechos humanos. Entonces, bien, hoy en día podemos ver que las empresas les otorgan a las madres o padres de familia, algunas empresas que están dentro de la responsabilidad social, hay que decirlo, les otorgan a sus trabajadoras y trabajadores un día al trimestre para asistir a las juntas de las escuelas de sus hijas o hijos. Es un paso, decimos, es que es un día, es un día que bien puede ser bajo un día de permiso, ¿no? O un día no pagado en algunas empresas, pero que ha ido avanzando a propuestas como las que se han venido haciendo, por ejemplo, en el Estado de México, ¿no? Que por ley a aquellos trabajadoras y trabajadores del Estado, pues se les dé también un día, ¿no? Para asistir a hacerse exámenes del cáncer de próstata o para prevenir el cáncer de próstata y el cáncer de mama, ¿no? Todo esto se trata de una responsabilidad social. Lo hemos visto en primer momento en algunas empresas que ya habían traído precisamente esta idea, ¿no? En favor de sus trabajadores y que ha ido trasladándose, ha ido traspolando al aspecto público. Bien, vamos a ver también la incorporación de las relaciones laborales en lo que es la responsabilidad social, que ha supuesto profundizar sobre la manera de gestionar personas y la exigencia de hacerlo de forma ética y responsable. Es decir, ya no, si ustedes se pueden dar cuenta, hoy en día muchas personas escuchamos hablar acerca de los ambientes laborales. Y hay quienes te dicen, uy, no, el ambiente laboral en tal empresa es horrible, no te la recomiendo, ni se te ocurre entrar a trabajar ahí. Pero te encuentras a otras personas, ¿no? Y te dicen, oye, el ambiente laboral aquí es un ambiente súper agradable, el jefe es súper amable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues esta incorporación de relaciones laborales con responsabilidad social, ¿no? Lo que nos interesa es que nuestra persona trabajadora esté a gusto y no que esté a disgusto y que vaya a traer diferentes consecuencias jurídicas o de salud, tanto en la persona trabajadora, ¿no? Que está en un papel de subordinado, o en la persona trabajadora que está en un papel de jefa o jefe. Todo esto también es lo que ve la responsabilidad social, ¿no? El hecho de estos ambientes y de este manejo de personas. Hay algunos instrumentos que incorporan la responsabilidad social. Ahí vamos a ver que estos instrumentos vamos a encontrarlos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de niñas, ¿no? De mujeres, niñas y adolescentes, con lo que es el Objetivo 5 y el Objetivo 10, que pretenden reducir las desigualdades dentro y entre los países. ¿Por qué? Porque escuchamos hablar acerca de las mujeres de tal lugar, que son diferentes a las de otro lugar en relación al goce de sus derechos, al reconocimiento de sus derechos, ¿no? Podemos observar también, por ejemplo, las cuestiones en donde la sociedad o las empresas no se involucran, ¿no? En velar porque las niñas tengan voz, ¿no? Porque se les escuche. Y entonces, si nosotros no escuchamos o no vemos, ¿no?, a las niñas, pues tenemos matrimonios forzados, ¿no? Tenemos la venta de niñas, trata de niñas, entre otros aspectos. Tenemos el Pacto Mundial, que es una herramienta que dan pues sus primeros pasos a lo que es la responsabilidad social y obliga a las organizaciones firmantes a la elaboración de un informe de progreso anual
que facilita el seguimiento de sus principios, y con él se obliga a las empresas a apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación, y a basarse en un modelo corporativo más próspero, responsable y social. Entonces, todas aquellas empresas que se han unido a esta idea del Pacto Mundial de la Responsabilidad Social Cooperativa o Empresarial están obligados socialmente, ¿a qué? Pues a generar esos cambios en las prácticas que pueden ser discriminatorios en contra de las mujeres. Nos vamos a encontrar que es en 1999 que el Pacto Mundial de las Naciones Unidas estableció la implementación de 10 principios básicos de conducta y acción. Estos principios básicos de conducta y acción relacionados con la responsabilidad social cooperativa es la transversalización de los derechos humanos en el trabajo, en el medio ambiente y en la lucha en la lucha contra la corrupción. Entonces, vamos a ver un crecimiento enorme de la lucha por los derechos humanos en todos los aspectos, sin discriminación a ninguna persona, sin que nos encontremos ninguna categoría sospechosa, raza, sexo, edad, religión, cualquiera de las que ustedes encuentren en el artículo 1 constitucional y las que puedan sumarse. Vamos a ver que estos derechos humanos van a verse traspolados al ámbito laboral, es decir, en el trabajo, trabajos que no discriminen a las mujeres, trabajos que velen por todos sus derechos, que no haya una restricción al ejercicio de la maternidad o que no haya una obligación de la maternidad misma, también habría que reconocerlo. El compromiso hacia el medio ambiente, porque es muy, muy importante. Y entonces, pues vemos a grandes empresas que se dicen que se dicen estar dentro de la responsabilidad social, pero bueno, seguimos viendo la llamada moda rápida, ¿no? Esta moda de temporada, con grandes empresas, ¿no? Que pues no les importa mucho el medio ambiente. Pero también vemos grupos y empresas encargadas también de dar este gran impulso al medio ambiente. Entonces hablamos de compradores responsables, de empresas que te capacitan para ser un comprador responsable. Vamos a darnos cuenta de empresas, por ejemplo, que en la compra de o en el registro de, ¿no? Te hacen partícipe en la donación de algún recurso a favor del medio ambiente, por ejemplo. Y la lucha contra la corrupción, que es un aspecto muy importante, porque por más que uno quiera o las mujeres quieran tener acceso a espacios públicos, a espacios de mando, lo que implica la responsabilidad social de esta apertura de espacios a las mujeres, pues si no se va ahora sí que si no se trabaja en contra de la corrupción, pues vamos a seguir teniendo esta idea de sí, tenemos a mujeres dentro de la empresa, pero ¿qué crees? Pues que la puedo tener en nómina con la idea de no únicamente con el nombre de que es jefa de un área, pero en las funciones pues las está ejerciendo un hombre, y en el sueldo pues puede que diga que recibe ella sus 100,000 pesos al mes, pero le está pasando a otra persona una gran cantidad de su sueldo y se está quedando ella con un sueldo mínimo. Que es lo que también nos encontramos en varias empresas, y no solo en varias empresas, nos encontramos lamentablemente en muchos aspectos como lo es gobierno, ¿no? Que donde las trabajadoras pasan una cuota, ¿no? A sus superiores, que que esto se convierte en una lucha constante pues contra la corrupción. También vamos a ver que la responsabilidad social implica incorporar la igualdad de género. Y entonces se van a sentar las directrices, ¿no?, de la OCDE para empresas multinacionales. La declaración de principios tripartitas sobre las empresas multinacionales, la política social de la OIT, el Global Reporting y la norma SA 800. Entonces, todas estas normas, ¿no?, que vamos a ver, implican lo que es el modelo de equidad, en donde, por ejemplo, el Banco de México, no el Banco Mundial, perdón, en donde el Banco de México pues también está aperturando espacios, donde está haciendo muchísima gestión de responsabilidad social, pues vamos a ver que se ciñe a lo que es el llamado Gender Equality Model. ¿Para qué? Para promover la equidad de género en las empresas, y que va a tratar de aspectos relacionados con la selección y contratación, desarrollo de carrera, conciliación de la vida familiar y laboral, igualdad salarial y prevención del acoso sexual. Si nosotros preguntamos a varias mujeres por qué han renunciado a un empleo, vamos a encontrarnos entre algunos de los aspectos relevantes, por así decirlo, es el acoso sexual.
el acoso o el hostigamiento sexual en el espacio laboral. Entonces, bueno, eso es un aspecto también muy complicado que se está atendiendo, que son normas que habría que incorporar a todas las áreas de trabajo y que se está haciendo, pero muchas veces se está haciendo de una forma obligada a través de la norma, no de una forma voluntaria, ¿no? Pero bueno, hay quienes te dicen, bueno, a mí no me ha alcanzado la norma, pero yo tengo una unidad que previene la violencia dentro de mi empresa. Y esta área que previene violencia no solo pues la dejan general algunas empresas, pero también hay quienes lo hacen específico hacia las mujeres. ¿Para qué? Para prevenir el acoso y el hostigamiento sexual. Y se forman y son parte, más bien, y aplican las normas mexicanas de prevención de estos delitos. Bien, vamos a hablar acerca de lo que es la vida familiar, ¿no? Esta armonización entre la vida familiar y la vida laboral. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos hoy en día que muchas empresas manejan el llamado horario escolar, en donde entran las mujeres a las 9 de la mañana, salen a las 2 de la tarde. No todas las mujeres, solo aquellas mujeres que tienen hijos. Y ojo, esto no quiere decir que estén abandonando su empleo, que estén trabajando menos, no, tienen sus mismas funciones, sus mismas atribuciones, su misma carga de trabajo, solo que tienen un horario reducido, o bien también lo estamos viendo con estas escuelas de tiempo completo en donde el gobierno está tratando de hablar, ¿no? De lo que es, o de trabajar con lo que es esta armonización entre la vida laboral y la vida profesional de las mujeres. Bien. Vamos a ver cómo los Calvert Women's Principles son el primer código de conducta internacional destinado a las empresas con el propósito de avanzar en temas de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Y decimos que la igualdad y la no discriminación son temas pues, que son recogidos por la responsabilidad social cooperativa o empresarial como elementos imprescindibles en el desarrollo y gestión de organizaciones y empresas responsables y éticas. Es decir, una empresa que se tilde de ser responsable y ética debe de haber transversalizado la perspectiva de género, debe de estar tratando de eliminar la brecha laboral porque, hijo, hablamos de responsabilidad social cooperativa o empresarial, pero con brechas de género en el pago, en los salarios. Es algo triste, ¿no? Y los tenemos mujeres aquí en el mando, pero ganando menos que lo que gana un hombre en ese puesto. Bien, y decimos que no se da una relación de proporcionalidad entre el crecimiento del número de empresas y organizaciones que empiezan a desarrollar acciones de responsabilidad social, entre ellas, pues lo que es la adhesión al Pacto Mundial, informes de progreso o memorias y el aumento de diversidad de género en estas organizaciones. ¿Para qué? Para que las organizaciones que prestan mejores resultados, pues sean aquellas que están obligadas por la legislación a cumplir con ciertos requisitos que colocan esta cuestión dentro de las prioridades en la gestión de empresas. Y que habíamos dicho anteriormente que si no es una cuestión voluntaria, no estamos hablando de una responsabilidad social. Entonces, ¿tenemos o no tenemos responsabilidad social? Observamos que solo algunas empresas tienen esta responsabilidad social y que otras tantas lo están haciendo únicamente ¿por qué? Porque están obligados por la legislación a la contratación de. Pero bueno, dicen, ¿no? Decimos quienes somos abogados, abogadas, que la primer política pública que genera cambios pues es la norma, ¿no? Y bueno, desde este punto de vista vemos que también las empresas pues lo aplican de la misma manera. Las mujeres mejoran los resultados de la responsabilidad social en las empresas. Y lo mejoran porque hay un mayor desempeño empresarial en cuanto a lo que es la responsabilidad social. Sabemos que habrá quienes digan, es que el hecho de que una mujer esté en un buen puesto no quiere decir que va a ser empática con las mujeres o que va a ser más responsable. Sabemos que hay muchísimos tipos de personas, que hay personas comprometidas, ¿no? Que hay personas que únicamente cumplen la ley, pero estos son los resultados que se han podido ver cuando las mujeres dirigen empresas, cuando las mujeres tienen puestos relevantes dentro de una empresa. Y hablamos de puestos relevantes, aquellos que tienen voz y voto.
¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, que estas empresas dirigidas por mujeres presentan mayores niveles de donaciones a la caridad y prácticas ambientales, así como el involucramiento en actividades de la filantropía. Más probabilidades de que la compañía esté listada en los rankings de mejores prácticas de responsabilidad social. Tener más mujeres en puestos directivos puede sensibilizar los consejos hacia las iniciativas de responsabilidad social y pueden además brindar una perspectiva mucho más amplia que la que se ha brindado anteriormente. Diversidad de opiniones, y mientras más diversos sean los consejos de administración o la directiva de una empresa, pues habrá más potencial de atender los problemas y resolverlos efectivamente. Mayor presencia de mujeres, decimos que promueve el diálogo acerca de las necesidades de los inversionistas y consumidores. Asimismo, las mujeres tienden a ser más democráticas, a tener un liderazgo más transformacional, demuestran mayor preocupación por el patrimonio y beneficios de las personas y una mayor orientación ética al tomar decisiones. Las mujeres directivas que toman este rol o este mando dentro de las empresas tienen también características que propician esos cambios y esa responsabilidad voluntaria. Uno de ellos es la empatía. Si yo, ¿no? Decimos, si una persona como mujer, cualquiera, no siente empatía con otras mujeres, pues raramente va a lograr esa responsabilidad social desde la perspectiva de género. Otra de las características que tienen es que se preocupan por todos sus colaboradores y colaboradoras. Van a estar preocupados, van a tener una orientación ética, y decimos que siendo estos factores que contribuyen a que las mujeres mejoren la responsabilidad de las empresas, pues vamos a ver estos cambios en los espacios y entornos laborales y que van a tener repercusión en la vida privada de los trabajadores. Decimos que escuchar la voz de las mujeres dentro y fuera de la empresa puede generar respuestas innovadoras a los desafíos sociales y ambientales. Entonces, bien, de ahí a que nosotros pues tomemos o consideremos esta importancia de que las mujeres sean incorporadas a lo que es la responsabilidad social cooperativa o empresarial con impacto en la sociedad en general y en la vida de las y los trabajadores de las empresas que dirigen. Hoy en día tenemos muchísimas mujeres líderes, ¿no? Líderes en México. Tenemos el reconocimiento también de muchísimas mujeres en diferentes espacios, tanto en lo académico como en empresas del sector automotriz, en redes sociales, en la política. Cada día vemos que las mujeres van ganando espacios y que estos espacios que están ganando las mujeres están abriendo también caminos para que otras mujeres transiten por los mismos con mayores facilidades, por así decirlo, que con las que previamente otras mujeres transitaron. Las mujeres van dejando espacio, van abriendo espacios y lo van haciendo de una forma voluntaria y muy consciente. Vemos hoy en día cómo las mujeres son sororas con otras mujeres, son empáticas y se preocupan no solo por cuestiones de la empresa, sino por las cuestiones personales que les rodean a sus trabajadores o trabajadoras, ¿no? Que es algo como muy importante. Pues bien, esto es lo que concierne a lo que es la responsabilidad social cooperativa que vamos viendo, en donde México cada día va tomando también mayor partido, ¿no? Cuesta trabajo y lo vemos, ¿no? Pero vemos como, por ejemplo, la industria del cine, por ejemplo, pues está reconociendo también el trabajo de muchas mujeres, ¿no? Donde vemos que se les reconoce y además, entre otros aspectos, vamos a ver cómo tenemos pues mujeres ganadoras de Óscares, no en relación, también, claro, en relación a su forma de actuar, pero también lo que está atrás de lo que es la industria cinematográfica, por ejemplo. Entonces, entre otros aspectos y entre otras cuestiones, también vamos a ver el reconocimiento de académicas, ¿no? Porque anteriormente pues veíamos
que las académicas no eran reconocidas, solo los hombres eran reconocidos en la academia. Hoy en día tenemos mujeres reconocidas en la academia con su trabajo, con su esfuerzo, y vemos que también existen grupos de trabajo que son más amplios y en donde intervienen más mujeres también en esta apertura y en este goce de los derechos sociales también de las mujeres. Pues bien, sería todo por mi parte.